Oye, profesor, por ahí dice la noticia que un hombre que proviene del África y entonces un gringo le dijo que profesor que hazme el favor, negro, y él dijo, no me digas negro, mi papá, y lo levantó a trompa y lo hinchó, profesor. No sé, así sucedía muchas veces aquí en el barrio Valle. Pero hoy en día hay mucho desarrollo, hay falta de respeto, hay de todo, pero en ningún momento puede haber un solo rasguño porque alguien lo señale naturalmente como es su color. No había un orgullo más grande para un santo como Tom, el de la cabaña del tío Tom en las épocas del esclavismo inglés y todas esas cuestiones, sencillamente porque la cuna de la humanidad es el África. E incluso las raíces de los grandes faraones de Egipto, en y todas esas cuestiones, se buscan en el África, y de ahí surge la humanidad y se expanden por toda la Mesopotamia, pero esos son miles y miles de millones de años, eso no viene con Adancito ni con Evita, que parió de una costilla, no. Gargantel nos dice que una madre parió, un escritor, Gargantel, nos dice que una madre parió por el sobaco un hijo. Entonces lo que hay es una ignorancia total de gente que faltan el respeto, por ejemplo, de gente de color, se llaman, aquí ya tendríamos que ver, ¿qué tiene ahí sinónimos y antónimos? Para que ustedes puedan entender esto, qué es raza, y puedan entender qué es racismo, porque lo que hay es una ignorancia, lo que hay es un ego herido, y unas susceptibilidades que los tiene la religión, la sexualidad, la religión, la sexualidad, las cuestiones de dónde venimos. Aquí sencillamente usted puede venir del África, que le llaman el afrodescendiente, pero si usted nace en Jerusalén, será erosomalita. Lo que quiere decir que aquí tenemos que ver con los gentilicios. Yo nací en Barranquilla, soy barranquillero. No había un orgullo más grande para mi padre que eligieran el indio Otoniel. El indio Otoniel realmente provenía de Portugal y su pelo era indio hasta el pelo, hasta los sobacos, y sus ojos rasgados como del Asia, como lo tenía mi abuela Dilia Vázquez. Y así por el estilo. Ese es el orgullo más grande que había. A mí me gustaría que me dieran indio Otoniel, pero nací con el pelo cuscú de mi mamá y los ojos como los de ella, pero no los saqué rasgado ni el pelo indio como el de mi padre, que sí era totalmente de piel oscura. Las raíces de Egipto se buscan en el África, e incluso las mismas de Israel. Por lo tanto, ahí hubiera mucha gente oscurita. Creo que Noé no era tan clarito. Para esto tendríamos que entrar y a estudiar los trastornos del lenguaje, el ego, que es lo que hoy hay mucha vanagloria y mucha gente, e incluso llega un momento en que va caminando un gringo y así, seguimos así. Para Tom, el de la cabaña del tío Tom, no ha visto jamás un momento de más orgullo para este hombre que le dijeran negro. Era el hombre más culto y santo que votó la cultura del esclavismo en las épocas de las colonizaciones inglesas. Pero hoy estamos viendo la politización de la inglesa y de la raza, la politización de la etnia. Con la cuestión de la etnia nos arrastramos a los pies de políticos corrompidos y corruptos, y entonces nos enriquecemos, y entonces ahora nos sentimos como orgullosos y que se nos viola la cuestión y nos ofenden cuando nos dicen el color de que somos. Hay negros rubios. Entonces el negro le dice al gringo o el hombre que es palenquero, pero está en Estados Unidos y que había levantado a trompar a un gringo porque le dijo, negro, apártate. Y entonces después, así como eso siguió así en Estados Unidos, las convulsiones que hay, un negro le dijo al gringo que iba pasando, hey, rubio,
Y entonces el gringo le sacó un revólver y le pegó un tiro en la cabeza. Entonces, si seguimos así, se va a acabar la humanidad por la ignorancia y el ego. Vimos la falta de respeto, entonces, si no vemos que la sexualidad en la naturaleza son capaces de hacer que un tigre se coma a una burra y nazca el tiburro. Un burro se comió una cebra y nació el ceburro. Y la serpiente quizá se comió y metió su pene en una mujer y nació el demonio. Y entonces llega un momento en que nos dice la literatura que una mujer, nos escribe en el libro Gargantúa, un escritor parió a su hijo por el sobaco y que no lo tuvo en el vientre, sino que él se fue formando en la sangre y llegó un día en que reventó, en que salió por uno de los costados de sus brazos. Entonces, eso es la literatura, pero la ignorancia y el ego es el que se ve hoy en día. Primero tendríamos que ver para hablar de racismo, que es lo que gente violenta, ignorante, no entiende y se ofenden con la verdad, se ofenden, incluso sienten pena de su color cuando el negrotón, el hombre más culto que ha votado en las épocas de colonización inglesa, la cultura, e incluso entre mismos reyes de África, este hombre es el orgullo más grande que le hicieran el negrotón. Por lo tanto, la etnia ya nos lleva a una cuestión que nos van determinando que las raíces de Egipto y de muchas partes del Asia Menor provienen de las selvas, de la cuna del África. Etnia significa conjunto de raza. Lo que pasa es que hoy hay politización de la etnia y vemos los negros corruptos, los palenqueros, porque ya si usted nace en Barranquilla y aunque viene de africano, usted no es de Palenque, usted es barranquillero. Que sea rubio, que sea albino, que sea ojo de indio, que sea lo que sea, no tiene nada que ver con sentirse ofendido ni tiene nada que ver con cuestión. La etnia significa conjunto de razas. El indio forma parte de las etnias porque es una raza. El judío, el norteamericano, el español, todo, pero hoy en la falta de respeto y en el raciocinio sexual que la pasión doblega la razón, nosotros vemos un negro enamorando a una mujer blanca o una gringa y sintiéndose orgulloso o más macho que todo mundo, y entonces puede llegar un momento en que un gringo le pega un tiro. O sea, lo contrario, cuando hay la vanagloria y la ignorancia, un blanco se ha acostado con negra. Los españoles lo hacían y ahí vinieron las razas. Entonces vemos que la raza es una cuestión que tiene que ver con la etnia, que se conoce como conjunto de raza, y que las raíces de muchos pueblos se buscan en el África. Por lo tanto, aquí tendremos que entrar a la etnografía, que proviene de una cuestión que cuando vemos etimología, tratado y estudio de las raíces de las palabras, proviene de etnos, que significa pueblo. Y este estudia el origen de la raza y su localización, donde se encuentra. El gentilicio es el que te dice que el profesor Robinson y el poeta y escritor Robinson nació en el barrio Chiquinquirá, cerca de la iglesia Chiquinquirá, en Barranquilla. Por lo tanto es barranquillero, aunque sus papás vengan del África, vengan de Rusia, vengan de los judíos, vengan donde quiera que sea. Esto se conoce como gentilicio. El que nace en Cartagena, cartagenero. Hay negros que nacen en el Chocó y son chocuanos. Por lo tanto, si usted es negro y nació en Barranquilla, usted es barranquillero. Que usted se ofenda, que diga negro, es ignorancia y ego, que cree que le están ofendiendo cuando usted mismo se está ofendiendo y está echando a un lado el orgullo. Ese orgullo que tuvo el Santo Tom, el hombre más culto que ha parido África en época de esclavismo, y que se enorgullecía de que eligieran el negrotón. Por lo tanto, el africano es de África, el colombiano de Colombia, el ruso de Rusia, el de Estados Unidos estadounidense, el de Inglaterra inglés, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos que ver la cuestión etíope, que es el que nace en Etiopía. Y hubo un evangelista o algo así que evangelizaron, que se llamó el eunuco etíope. Por lo tanto, la etnología ya nos lleva hoy a ciertas estructuras que la que hace que haya la corrupción en ciertas razas, al ser manipuladas políticamente por sus
amos y esclavistas de ayer, y caen también en la corrupción, todo el mundo buscando una camisa fina, un carrito, una vaina, y se corrompen la moral porque la naturaleza no tiene moral. La serpiente introduce su rabo, que es como un pene, en una mujer y puede salir un demonio. Entonces, ¿qué pasa? Un energúmeno, por eso, sí, un energúmeno. Entonces, africano de África, etíope de Etiopía. La etnología estudia la estructura social de los pueblos y razas. Y esta Etiopía no tiene, etiología tiene que ver con la cultura, la localización de los pueblos, etcétera. Y de ahí nacen gentilicios y nacen sinónimos y antónimos para poder entender y tener una cultura y saber dominarnos a sí mismos para no hacerle daño al prójimo. Y que vemos en esta humanidad hoy que nadie respeta al prójimo, y porque usted le digan indio, que es un orgullo ser indio. Un orgullo ser negro, un orgullo ser de donde uno es. Yo soy barranquillero, me siento orgulloso de decir el poeta barranquillero Robinson Ferreira, el poeta de Ciénaga Federico Santo Domingo, el poeta de no sé qué, Candelario Beso, el otro de Grace, Valencia, de tal, de Boyacá, y así por el estilo. Esos son gentilicios. Pero si usted va a sacar y va a hinchar a un muchacho porque le diga, por ejemplo, donde yo trabajo hay un hombre que tiene una morena y él la ama tanto y le dice mi negra. Yo no sé si esa muchacha le irá a pegar una puñalada porque ahora le dice negro, lo levanta a trompar porque sabe pelear. Como la mujer, la esposa de Manuel Cassiani, la hija de Teodorita aquí en el barrio San Felipe, y que viven también ahora en el Bajo Valle, aquí en el Valle. Él enseñó a María a tirar muñecas, llaga y reta, y un día llegó borracho a faltarle el respeto, no llevó plata para la comida, y vino María, sacó la mano, se la metió en la quijada y lo privó, y ahí se acabó la historia del campeón nacional, Manuel Cassiani, compadre del suramericano que peleó por el campeonato de Sudamérica, Salomé Herrera. Y entonces, cuando nosotros andamos por la calle con un orgullo y una vanidad, pero somos analfabetas y semianalfabetas, son los que hacen estas cosas en civilizaciones como Estados Unidos. Y por eso cuando el tipo le dijo, oye gringo, él también, como había visto por la televisión que a alguien que le dijeron negro sacó y levantó a trompar, pobre muchacho que no sabe pelear, el gringo sacó un revólver y se lo metió en la cabeza un tiro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que se está ofendiendo es el ego. La gente se siente ofendida por las cuestiones egolátras, vanidosas que nos ha puesto esta sociedad, y entonces se sienten ofendidas cuando le dicen algo que no entiende ni sabe de dónde vienen sus raíces. Y es el ego que se siente rastrero por la ignorancia, en el fanatismo religioso, en el fanatismo político y en el fanatismo de color y de raza, y que muchos andan diciendo y que hay un racismo antinegro, o hay un racismo antijudío, hay un racismo no sé qué, hay un antisemitismo, hay un no sé cuándo, pero lo que están causando es muerte por ciertos fanatismos y por ciertos intereses políticos. Y por eso en el libro Historia Olvidada del Barrio Valle, el poeta Robinson Ferreira de Muller, se habla de la politización de la etnia y la corrupción a que estos orígenes racistas han caído en manos de sus antiguos esclavistas en siglos pasados, del siglo XIV, VI, V, hasta que llegan a la América, y por lo tanto hay que tener mucha conciencia, y por eso hay que estudiar libros como Sinónimo y Antonio, la cabaña del tío Tom, que lo tengo por ahí, el original de cientos y cientos de páginas, y hay uno comercial que le quitan un poco de cosas, así como hay Biblias comerciales, pero sí, cosas que por lo tanto quiero decirles esto, que lean la cabaña del tío Tom para que vean la cultura de ese negro y lean su orgullo cuando se gana el beneplácito de sus amos que lo aman tanto, y le decían el amado negro Tom. Entonces usted necesita ir a las raíces de Egipto que se buscan en el África. Yo tengo una también, yo te iba a dar una que... Bueno, bien, así por el estilo, lo que campea la ignorancia y el irracionalismo que proviene del animal, del mamífero animal, en las cuestiones sexuales, y vemos como un tipo de color
sea proveniente del África, pero que vive en el Chocó, que es chocuano, o que vive en Barranquilla, pero proviene del África, y faltándole respeto o enamorando, porque tendríamos que llegar hasta allá, a una blanca, y ahí se habría una traición a la pureza de la raza. No porque le digan el indio Robinson. Si la cultura india y los mayas muchas veces se piensa que estaban más adelantadas que la de Oriente, donde proviene la famosa Biblia, porque ya aquí habían libros también. Entonces había adoraciones a dioses. Por lo tanto, no olvide esto: etnografía, etnología, etnia, para que entienda cuándo y qué es etnia, que no es más que conjunto de raza. Todos pertenecemos a la etnia. Lo que pasa es que algunos se han adueñado y han querido, en su orgullo y vanagloria y poder económico, hacerse los dueños de tierras y cuestiones que no les pertenecen. Entonces, así, si no vivimos entendiendo y estudiando y abriendo escuelas y universidades y leyendo, no solamente todo el día viendo pornografía a través aquí de las artistas nalgonas y tetonas y todas esas cuestiones. Tienes que meterte libros en la cabeza para que tú no te sientas ofendido ni tu ego pisoteado en tu ignorancia y mates a una persona porque te digan sencillamente el negrotón, cuando ese era el orgullo más grande para un africano, donde habían reyes y príncipes y marqueses en el África cuando fueron esclavizados. Así como dice el Yo Rollo, en los años 1600, cuando el tirano mandó y tal, bueno, allá también había una estructura social y había un orgullo de sentirse negro, porque habían príncipes, reyes, marqueses, minas de diamante y de oro, y habían construcciones de muchos pisos en las rocas. Nos vemos en la próxima.